Entonces, pues bienvenidos a nuestro encuentro de formación para todos ustedes, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que están aquí presentes y a quienes nos seguirán a través de esta transmisión en vivo por la página de la diócesis, ¿verdad? Y aquellos que por algún motivo no puedan asistir de manera presencial, no han podido asistir de manera presencial y no puedan seguir en vivo, queda grabado ¿por cuánto tiempo? Un mes. Por un mes queda grabado en la página el curso y ahí lo pueden consultar, ¿verdad? Si se les, tanto a los que están aquí de manera presencial, que se les haya pasado algún detalle, o los que están siguiendo la transmisión o que después vayan a ver la transmisión, les sirva como herramienta de formación. Muy bien, entonces, básicamente, el día de hoy estaremos viendo, o me han pedido, esta charla, ¿verdad? Práctica y ritos en la distribución de la comunión, ¿verdad? En la última charla que estuve con ustedes, estuvimos hablando del ser y del quehacer, el fundamento, ¿verdad? La base de la ministerialidad de la Iglesia, ¿verdad? Está en el sacerdocio común, ¿verdad? Y el sacerdocio ministerial, uno por el sacramento del orden y el otro por el sacramento del bautismo. Muy bien, bueno, una vez que hemos visto las bases, ahora vamos a ver cuestiones prácticas, ¿verdad? Y esto es muy importante que también nosotros nos acostumbremos a leer las instrucciones. En este caso yo tengo en mi mano la Instrucción General del Misal Romano, ¿verdad? Tercera edición. Pero hay otras instrucciones, documentos del magisterio de la Iglesia que han aparecido a lo largo de la historia después de la reforma o fruto de la reforma del Concilio Vaticano II, que nos van iluminando y nos van instruyendo en la formación, en el contenido de los ritos, ¿verdad? En este caso, que nos vamos a centrar nosotros en la distribución, ¿verdad?, de la Sagrada Comunión, tanto dentro de la misa como fuera de la misa. Lo del culto eucarístico fuera de la misa no lo vamos a ver, va a quedar pendiente para después, porque no nos da tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden en algún momento determinado ir leyendo las instrucciones, tanto esta como la que da el Misal Romano, como otras que van a ir apareciendo aquí, como el Eucarístico Mysterium, ¿verdad? Se los recomiendo y de ahí va a ser muy iluminativo para todos nosotros, tanto los sacerdotes como ustedes laicos, en verdad el ministerio, el servicio que están llevando. Vamos a iniciar entonces con lo que nos corresponde hoy. Y empiezo con esta frase de San Agustín del Sermón 227. Si lo habéis recibido santamente, vosotros sois lo que habéis recibido. ¿Qué recibimos? ¿Qué? El cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cómo? Por el bautismo, ¿qué somos nosotros? Según San Pablo, cuerpo de Cristo. Acuérdense, San Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice San Agustín, ustedes, si lo reciben santamente, ¿verdad? Es una de las condiciones para recibir el cuerpo de Cristo, están comulgando lo que somos.
el cuerpo de Cristo. No se les olvide eso. Es doctrina paulina acerca de la iglesia. La eclesiología paulina es eso. San Pablo menciona a la iglesia como cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Si lo habéis recibido santamente, vosotros sois lo que habéis recibido, o sea, el cuerpo de Cristo. Si no lo recibimos santamente, porque el pecado divide, entonces nosotros, el pecado nos desarticula del cuerpo. Ya no somos cuerpo de Cristo hasta que nos reconciliamos, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Y volvemos a entrar en unidad. Por tanto, recibimos lo que somos. Muy bien, entonces es San Agustín. Hay uno de los autores, Xavier León Fort, que dice que en el relato lucano de la institución de la Eucaristía, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Acordémonos que los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, narran la institución de la Eucaristía, ¿verdad?, en la cena pascual. Sin embargo, el evangelista Mateo no. El evangelista Mateo lo que nos narra es el lavatorio de pies, no la institución, ¿verdad?, no la narración de la institución de la Eucaristía. Entonces, de los tres evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, la narración de Lucas es la que a nosotros nos sirve para hablar el aspecto ritual litúrgico, ¿verdad?, de este acontecimiento. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque dice este autor, Jesús no se detiene en explicar qué sucederá con el pan y el vino, sino que invita a sus discípulos a un gesto sencillo y decisivo: comer y beber. ¿Bien? O sea, que Jesús ha instituido la Eucaristía en el primer momento para que lo comamos y bebamos, comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Y de esa manera entrar en comunión, o sea, en unión con Él. ¿Muy bien? Entonces, eso es lo que quiere Jesús. Para eso la ha instituido. Hay otros elementos, otras acciones que se desprenden y que son parte, ¿verdad?, de la Eucaristía, pero que hoy no miraremos, como es el culto, ¿verdad? El culto a la Sagrada Comunión fuera de la misa. Entonces, así la Eucaristía, dice, se presenta ante todo como un don que se recibe, una entrega de Jesús que llama a la comunión y a la acogida confiada de su presencia. Y la clave es esto: don, un regalo, que nosotros no hemos hecho nada para que se nos dé. Ha sido Él el que ha querido dársenos. ¿Me expliqué? Por lo tanto, nosotros lo recibimos con gran alegría, para estar unidos con Él y unidos entre nosotros, y así formar una sola iglesia, que es cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces esto es importante, es un don. Para ir adentrándonos de manera más práctica, en cuestiones más prácticas, vamos a iniciar hoy con esta instrucción. La instrucción Eucarístico Misterio en el número 12 dice: por la recepción del cuerpo del Señor se realiza su comunión con Dios y entre sí, que es lo que les mencionaba.
a la cual debe conducir la participación en el sacrificio de la misa. Nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre para entrar en comunión con Él. Y entre nosotros, no se nos olvide, no solamente es entrar en comunión con Él, sino entre nosotros. Conviene que pues la participación más perfecta en la misa tiene lugar cuando ellos, debidamente dispuestos, reciben el cuerpo del Señor en la misma misa, obedeciendo a sus propias palabras: tomar y comer. O sea que comulgar, como decimos, en la misa es entrar en la perfecta participación de la comunión con Dios y con Él. Los que no comulgan dentro de la misa, ¿participan de esta comunión y de esta unión? Sí, sí participan de ello. Pero si lo hacen dentro de la misa, la participación es más perfecta. ¿Muy bien? Y los efectos no desaparecen, son los mismos. ¿Muy bien? Muy bien, ok. Dice la instrucción general del Misal Romano. Ya llevamos dos instrucciones, ¿se fijan? Una, dos. Describe la siguiente parte de la misa. Vamos a hablar ahorita, estamos en la parte de la misa, en la celebración de la misa. Dentro de la misa dice la parte que nos habla de la comunión es el rito de la comunión. Y en el número 80 dice: puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. A esto, dice, tienden todos los elementos que forman la parte de la celebración de la misa, que le llamamos rito de comunión. ¿Y cuáles son esas partes? La fracción del pan, ¿verdad? Y los demás ritos preparatorios, como es la paz, ¿verdad? La misma distribución de la comunión, etc. Todos nosotros sabemos que una vez terminada la plegaria eucarística, con la doxología final, que es por Cristo, con Él y en Él, ¿se acuerdan de esa parte? Es la gran doxología con la cual nosotros, ¿verdad?, junto con el sacerdote, elevamos la plegaria, ¿verdad?, a Dios, y después de ahí inicia los ritos de comunión con la oración dominical. ¿Cuál es la oración dominical? El Padre Nuestro. Bien, entonces, y ahí empieza con la invitación que hace el sacerdote, ¿no? Fieles a la recomendación del Salvador, o algunas de las propuestas por el ritual, y empieza el Padre Nuestro, empiezan los ritos, ¿verdad?, de comunión. Y vamos a ir viendo a grandes rasgos cada uno de estos ritos, porque cada uno de estos ritos están, ¿verdad?, nos ayudan a prepararnos para entrar en comunión con Dios. ¿Y cuáles son esos ritos? Como ya les decía, iniciamos con el Padre Nuestro. Estos ritos preparativos con esto se me va mucho. Los ritos preparativos, la instrucción lo trae del número 81 al 83. Iniciamos con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro se pide el pan cotidiano. Danos, ¿qué? El pan de cada día. ¿Bien? Que para los cristianos evoca principalmente el pan eucarístico y se implora la purificación de los pecados, de modo que verdaderamente se den a los santos las cosas santas. O sea, el Padre Nuestro, ¿verdad?, como oración dominical,
Sería muy bueno y muy interesante para hacer un curso acerca del Padre Nuestro en la liturgia, porque no tiene el mismo significado dentro de la misa del Padre Nuestro que en la liturgia de las horas, por así decirlo. En las dos, tanto en la liturgia de las horas, laudes, vísperas, se reza el Padre Nuestro, y en la Eucaristía también, pero tienen otro sentido. Sería muy bueno después enseñarles ese aspecto. ¿Cuál es el sentido del Padre Nuestro aquí, en la Eucaristía, en la misa? El pedir ese pan, ese alimento, y el pedir perdón para poder recibir las cosas santas. O sea, en este caso, el cuerpo y la sangre de Cristo, si se bajan las dos especies, o el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, segundo, el rito de la paz. A través de este rito, los fieles expresan mutuamente la comunión eclesial y la caridad antes de comulgar. Si tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda, ve y reconcíliate y regresa. ¿Verdad? Entonces, ¿y dónde manifestamos esa reconciliación? En este rito, el rito de la paz. O sea, estamos manifestando, estamos expresando que estamos en unión. Cuidado, cuidado. Si nos estamos dando la paz es porque verdaderamente estamos unidos. Diferencias siempre va a haber entre nosotros, porque somos diferentes. Pero eso no significa que las diferencias hagan que nosotros rompamos la comunión entre nosotros. ¿Muy bien? Entonces, cuando tú des la paz en la misa, analiza si estás en común unión. ¿Muy bien? Porque eso es lo que estás expresando en ese momento. Y luego viene la fracción del pan, que es otro de los elementos de los ritos de comunión. Los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado, se hacen un solo cuerpo que se fracciona para que todos podamos recibirlo y entrar en comunión con él. ¿Muy bien? O sea, estamos hablando de que hay, ¿verdad?, comunión aún cuando hay fracción. Si ustedes se fijan en el lenguaje litúrgico, aquí le podríamos haber puesto división, ¿verdad? Pero le pusimos fracción. Bien, que tiene su significado. Entonces, no nos vamos a detener mucho en todo eso. Luego viene la comunión, que va del número 84 al 88. Los fieles se preparan orando en silencio. El silencio habla mucho en la liturgia. Entonces, como no estamos a veces acostumbrados al silencio, y cuando hay un silencio en la misa, luego nos empezamos a voltear, ¿verdad? A ver qué está pasando. ¿No se le olvidaría algo al padre? ¿No pasaría algo con el acólito? Y empezamos a ver, a voltear para ver qué está sucediendo, ¿verdad? Porque algo pasó. Porque estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados al silencio. Muy bien, entonces por eso es que hay que orar en silencio. Al ser mostrado el pan eucarístico y ser invitados al banquete de Cristo, el sacerdote, juntamente con los fieles, hacen un acto de humildad, ¿verdad? Dice el sacerdote: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y ustedes dicen? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pues es un acto de
vida de reconocimiento de que el que está ahí es Jesús, ¿verdad? Jesucristo, paciente y glorioso. Bien, entonces, participar del cuerpo del Señor con hostias consagradas en la misma misa y participar del cáliz. Esto es algo muy interesante también que nos cuesta mucho. Hostias consagradas en la misma misa. Yo solamente desde que entré al seminario y hasta ahorita me he encontrado solamente un sacerdote en todo este haber, lo digo públicamente y me confieso en eso, que tampoco yo, ¿verdad?, que hacía la dinámica de ponía las hostias, ponía una mesa y ponía el copón en la entrada y ponía unas pinzas. Y las personas que iban a comulgar en la misa entraban, agarraban la hostia con las pinzas para no tocarla con las manos y la colocaban en el copón. Cuando era el momento del ofertorio, o sea, de la presentación de los dones, entraba un fiel, ¿verdad?, con el copón, y eso era lo que consagraba y eso era lo que distribuía el cáliz. Porque la reserva eucarística está para que comulguen los que no han podido asistir a la Eucaristía. Y, les adelanto en un futuro otro tema, y porque está reservado el Señor, es que se le da un culto de adoración. No se reserva para ser adorado. Se adora porque está reservado para quienes no han podido comulgar en ese día en la misa. ¿Me expliqué? Muy bien. Yo lo que hago, hay formas consagradas en el sagrario de la parroquia, pero lo que hago es que distribuyo, ¿verdad?, las que consagré y las que han quedado, las reservo. Llega un momento en 3 semanas que celebro misa y no consagro más que la hostia grande, y las distribuyo, las que están en el sagrario, si es que no se acabaron con los enfermos, ¿no? En llevar a los enfermos la Eucaristía. Muy bien. Bueno, pues la cuestión de participar del cáliz, o sea, comulgar bajo las 2 especies, es un tema también. Se puede comulgar bajo las 2 especies, sí, pero cumple ciertas condiciones y, ¿verdad?, que podemos nosotros encontrar en la misma instrucción del misal romano en estos numerales. ¿Sí? Ya será parte de su investigación personal, ¿verdad? Comulgar bajo las 2 especies. Muy bien. Otro de los elementos es el canto de comunión. El canto de comunión debe expresar la unión espiritual de quienes están comulgando, demostrar la alegría del corazón y poner de relieve el carácter comunitario de la procesión. ¿Verdad? La procesión tiene un sentido, ¿verdad?, de como peregrinos vamos caminando para entrar en común unión con Dios. Hay quienes todavía, hermanos, no están preparados para entrar en comunión con Dios. Por lo tanto, carece de sentido que esos hermanos nuestros vengan en la procesión, porque no tiene ningún sentido. Me refiero, porque me he encontrado también que en la procesión
las catequistas invitan a que los niños pasen con sus manitas así. Y el padre, en lugar de dar la comunión, les da una bendición. Es muy bonito, es muy bonito, pero carece de todo sentido biológico y litúrgico. ¿Sí me expliqué? Porque ellos están preparando, algunos de manera intensiva en la catequesis, para un día determinado poder participar de la misa del Señor. La bendición el Padre la da al final de la misa. Con eso concluye. Y todos quedan bendecidos. ¿Muy bien? A veces, porque se ve muy bonito, lo vamos anexando, ¿verdad? Y esos anexos en su momento vienen a distorsionar todo el sentido que tienen, ¿verdad?, estos ritos, ¿verdad? Como es el canto y la procesión para comulgar. Muy bien. Terminada la distribución de la comunión, se ora por un espacio de tiempo en silencio. Hay canto y hay silencio. Muy bien. Que no nos distraiga el silencio. Que no nos distraiga el silencio. Sigan cantando, ¿verdad? Porque si se callan, algo pasa. No nos distraiga el silencio. Es el momento de un diálogo con Dios. Oración después de la comunión, oración poscomunión, que lleva a cabo el sacerdote, y en la cual, si ustedes se fijan, el contenido de estas oraciones, que son oraciones presidenciales, se ruega para que se obtengan los frutos del misterio que hemos celebrado. Todos estos ritos, o todos estos elementos que forman parte del rito de la comunión, nos ayudan a nosotros para vivir lo que estamos celebrando y lo que vamos a recibir. Nos prepara para entrar en comunión con Él. Sacramentalmente, porque como su cuerpo, bebo su sangre, si es bajo las dos especies, y espiritualmente, ¿verdad? Sacramentalmente y espiritualmente, porque participo de las dos maneras. Okay. La distribución de la Sagrada Comunión dentro de la misa. Hay otra instrucción, que llevamos con estas tres instrucciones. La instrucción Ecclesia de Misterio de 1997, sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Establece en el artículo 8, parágrafo 2, lo siguiente. ¿Qué establece? O sea, refiriéndose a ustedes, los laicos, que colaboran con el ministerio del sacerdote. Dice la instrucción esta: para que el ministro extraordinario durante la celebración eucarística pueda distribuir la Sagrada Comunión, disculpen ahí el espacio, es necesario, y ya lo habíamos hablado, ¿verdad?, en el curso pasado o en la charla que yo estuve con ustedes, es necesario que no se encuentren presentes ministros ordinarios por el sacramento del orden, o que estos, aunque presentes, se encuentren verdaderamente impedidos. ¿Qué puede ser un impedimento? Que estén enfermos, ¿verdad? O que sean ya sacerdotes mayores, muy ancianos, ¿verdad?, que se les dificulta moverse, bajar, subir del presbiterio. Entonces, aún estando presente el ministro ordinario, pueden los ministros extraordinarios ayudar en la distribución de la comunión dentro de la misa. Bien.
pueden desarrollar este mismo encargo también cuando, a causa de la numerosa participación de fieles que desean recibir la Sagrada Comunión, la celebración se prolongaría, ¿verdad? O sea, hay tanta gente en la celebración de la misa que el ministro ordinario, que es el sacerdote, solo haga que la misa se extiende en el tiempo. Es mejor que colaboren los ministros, ¿verdad? Para que no se alargue esto más de lo necesario. Muy bien, entonces, pero hay que ser conscientes de cuando estamos hablando de, ¿verdad?, numerosa participación de fieles. Muy bien, yo creo que aquí entra el sentido común. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí numerosos significan 20 y para otros numerosos significan 500. Muy bien, vamos bien. Tal encargo es de suplencia y extraordinario. Muy bien, y debe ser ejercitado a norma del derecho, según el derecho canónico y las instrucciones que nos da la Iglesia, ¿verdad?, para que lo recibamos este encargo. A tal fin, es oportuno que el obispo diocesano emane normas particulares que, en estrecha armonía con la legislación universal de la Iglesia, regulen el ejercicio de tal encargo. Se debe proveer, entre otras cosas, a que el fiel delegado a tal encargo sea debidamente instruido sobre la doctrina eucarística, sobre la índole de su servicio, sobre las rúbricas que se deben observar para la debida reverencia a tan augusto sacramento y sobre la disciplina acerca de la admisión para la comunión. Creo que esto nos queda muy claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y tan claro que aquí está. Que si no nos queda claro, a lo mejor no vinieran, ¿verdad? Pero creo que lo tienen y son muy conscientes, y nuestro señor obispo durante este tiempo ha trabajado mucho, ¿verdad?, en esto: la formación, la debida institución, ¿verdad?, evitar posibles abusos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hermanos, tengan en cuenta esto: suplencia y extraordinario. El único ministro ordinario constituido por un sacramento es el sacerdote, o sea, por el sacramento del orden. Ustedes ya mejor no lo repito porque ya lo vimos en el ser y qué hacer. Muy bien. Para no provocar confusiones, vamos con la instrucción, han de ser evitadas y suprimidas algunas prácticas, dice, que se han venido creando desde algún tiempo en algunas iglesias particulares, como por ejemplo la comunión de los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes. ¿Bien? O sea, como si fueran, ya ves, en una misa concelebrantes está el sacerdote que preside y están los sacerdotes concelebrantes y ellos comulgan. ¿Sí me explico? Después de que comulga el que preside, comulgan también los sacerdotes concelebrantes. Pues hay que evitar, para no provocar confusiones, que los ministros extraordinarios comulguen como si fueran concelebrantes. ¿Sí? Entonces, aquí no pasa, no se mortifica. Asociar a la renovación de las promesas de los sacerdotes en la Santa Misa Crismal del Jueves Santo otras categorías de fieles que renuevan los votos religiosos o reciben el mandato de ministros extraordinarios de la comunión. Ojo con este también. Es el Jueves Santo, Misa Crismal. Por la tarde sabemos que celebramos la institución de la Eucaristía en la última cena, el Jueves Santo. Pues se nos ocurre que todos los ministros extraordinarios renueven, ¿verdad?,
en la misa crismal como los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Esto puede provocar confusiones, por lo tanto hay que evitarlo. Hay que buscar otro momento, otras circunstancias que nos ayuden, ¿verdad?, para que ustedes renueven, ¿verdad?, o sean instituidos por primera vez. El uso habitual de los ministros extraordinarios en la Santa Misa, extendiendo arbitrariamente el concepto de numerosa participación, que ya lo mencionamos en este momento. Bueno, vamos a cerrar. Muy bien, no abusar de ello. Modo de recibir la Sagrada Comunión según la institución general del misal romano. En el número 160 dice: no está permitido a los fieles tomar por sí mismo el pan consagrado, ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano entre ellos. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, según lo haya determinado la conferencia de obispos. ¿Qué quiere decir? Que tú, como ministro extraordinario, en una misa presidida por el obispo, por el sacerdote o por el obispo, por el sacerdote, no, el sacerdote tiene que darte la comunión, ¿verdad? Mostrarte el cuerpo de Cristo, amén. Y después de ahí, si vas a colaborar con él en la distribución de la Sagrada Comunión, él te entrega el bocón. No tú vas y lo agarras. Él. ¿Por qué? Porque tu ministerio se desprende de acá, del ordinario, del ministro ordinario. Entonces, tengamos en cuenta, hoy son cuestiones más prácticas, que la otra vez tuvimos más teología. Entonces, si la comunión se recibe solo bajo la especie de pan, el sacerdote, teniendo la hostia un poco elevada, la muestra a cada uno diciendo: el cuerpo de Cristo. El que comulga responde amén y recibe el sacramento en la boca o donde haya sido concedido, en la mano, según su deseo. Quien comulga inmediatamente recibe la Sagrada Hostia, la consume íntegramente. Aquí hay una cita que puse yo. Después les vamos a pasar este documento, porque aquí viene una cita muy interesante, ¿verdad?, de un padre de la iglesia que hablaba de esto, de la comunión en la mano. No satanicemos la comunión en la mano. Ya desde los primeros siglos, los cristianos comulgaban en la mano. Simplemente hay que enseñar la debida reverencia, ¿verdad?, y la manera como podemos comulgar en la mano, y tener cuidado acerca de las partículas que se desprenden de las formas consagradas. ¿Muy bien? Porque pues hay formas consagradas que están un poquito más mejor hechas, ¿verdad? Y no hay tanto, ¿cómo le llaman? No sé, tantas partículas. Y hay otras que por la manera en que están confeccionadas desprenden muchas partículas, ¿verdad? Y es un poco más complicado para las soluciones, para la purificación. Muy bien, entonces, por eso es eso que yo miraría, ¿verdad?, el problema de la comunión en la mano. Pero que se reciba la comunión en la mano no es algo que viene del COVID, ni es una respuesta a una situación, ¿verdad?, de gravedad o de urgencia que teníamos en la iglesia para comulgar. Esto se hacía desde los primeros siglos de la iglesia. Y este padre lo dice. Nomás que aquí pues no aparece, pero a ustedes tocará verlo más detalladamente. Y ya saben, si la comunión se hace bajo las dos especies, obsérvese el rito descrito en su lugar en la Instrucción General del Misal Romano 284-287. Aquí no he entrado en detalles porque es poco común que comulguemos bajo las dos especies. Muy bien, me he enfocado más en la comunión
bajo la especie del pacto eucarístico. ¿Muy bien? Muy bien, continuamos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No se están durmiendo? ¿Sí? Ya nos falta poco, ¿no? En la distribución de la comunión puede ayudar el sacerdote en caso de necesidad, que es idóneo, ya lo sabemos. Estos ministros no se acerquen al altar antes de que el sacerdote haya comulgado, y siempre reciban de la mano del sacerdote celebrante el vaso que contiene las especies de la Santísima Eucaristía, que va a ser distribuida a los fieles. Ya se lo mencionaba, ¿no? Comulgan, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, ustedes dicen amén, y el sacerdote toma el copón o el vaso sagrado y se los entrega, y ustedes van a la distribución de la Sagrada Comunión, donde les ha sido asignado, ¿verdad?, según el lugar donde vayan a hacer esto. Ok. Ya hablamos acerca de esto, de la distribución de las... bueno, ahora, esto estamos hablando... En diferentes iglesias me ha tocado ver que algunos ministros llevan la reserva en el Cordero de Dios, otros cuando está dándose la paz. Hay veces que le llevan al sacerdote y el sacerdote está fraccionando. ¿Pudiera comentarnos cuál es el momento más idóneo? Hasta ahorita no he visto que alguna institución nos hable de ese momento. ¿Por qué? Porque las circunstancias del lugar, primero que nada, aclarar esto. Solamente el ministro extraordinario de la comunión hará el traslado del Santísimo Sacramento del sagrario al altar, siempre y cuando el sagrario se encuentre en una capilla que esté retirada del altar. ¿Sí? En este caso, como el ejemplo de catedral. Muy bien. Cuando, y esto lo mismo me dijo que pusiera mucho hincapié en esto, cuando el sagrario se encuentra o en el altar o cerca del altar, es el ministro ordinario, el sacerdote, el que hará el traslado, porque a él le corresponde por el sacramento del orden. ¿Se lo expliqué? ¿Sí? Entonces, tenemos primero que estar conscientes de eso, todos, sacerdotes y laicos, ¿verdad? O sea, ministros extraordinarios, ¿verdad? O sea, si algún sacerdote con el respeto, debido respeto que me merece, no sabe esto, pues hay que ponerse a estudiar. Muy bien. También los sacerdotes necesitamos estar constantemente actualizándonos. Muy bien, porque eso es la reserva. Una segunda opinión, pregunta y ya, porque si no... Siempre las sagradas especies se han de colocar arriba del corporal, todo el tiempo. Bien, si ustedes se dan cuenta y se van a dar cuenta en la misa de las ordenaciones de miércoles, están todos invitados, ¿verdad? La gran alegría de la Iglesia Diocesana, que el miércoles tenemos ordenaciones diaconales. Por la cantidad de sacerdotes que van a comulgar, los celebrantes que comulgan en ese tipo de misas, se colocan, ¿verdad?, otros cálices con la sangre de Cristo y otros vasos sagrados con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y se ha de prever, ¿verdad?, los encargados, sacristanes y acólitos, que haya corporales para que se coloquen estos vasos sagrados, ya sea en las esquinas de la mesa del altar o en el mismo centro del altar, pero como el corporal donde ya está muy pequeño, se pueden poner otros corporales a los lados para que ahí se coloque siempre en el corporal. ¿Bien? Entonces,
Y pues para el traslado, si el lugar está muy retirado, hay que prever con anticipación el traslado, ¿verdad? Para la comunión, para el cuerpo del Señor, para la comunión, ¿verdad? Y ahí sí diferimos porque hay lugares donde pues depende del tamaño, ¿no?, del lugar y de la colocación de la capilla. Muy bien, entonces sí. Ya vimos esto de la comunión común en la misma misa. A ver, perdón. Hasta aquí la distribución de la comunión dentro de la misa. Pero hay también la distribución de la comunión fuera de la misa. Muy bien. Vamos a ver ahora la práctica esta de distribuir la comunión fuera de la misa, que es lo más común que ustedes también realizan. Llevar la comunión a los enfermos, hacer alguna celebración de la palabra con comunión, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la distribución de la Sagrada Comunión fuera de la misa, y que yo les recomiendo, y se los voy a enseñar para los que no hayan llegado, el ritual este. ¿Sí me explico? Hay que estudiar y hay que utilizar. Yo sé que el folletito que vende, que hizo el padre fulano de tal especialista en esto y en otro, es muy práctico y nos ayuda mucho, sí, yo lo sé, ¿verdad? Pero no te prives de las riquezas que traen los rituales que están instituidos por la Iglesia y que están adaptados según las normas de las conferencias episcopales, únicas autorizadas para hacer alguna modificación, quitar o agregar a los rituales. ¿Bien? El nombre. El nombre es Ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa. Y aquí, este ritual lo utiliza tanto los ministros ordenados como los ministros no ordenados, y contempla en un recuadro qué ha de hacer el ministro que no es ordenado, ¿verdad? O sea, que quiere decir que los contempla a ustedes. Por tanto, no tienen ustedes que adaptarlo, porque ya está adaptado. ¿Muy bien? Es una recomendación, no es una obligación. ¿Muy bien? Es una recomendación. Muy bien. Entonces, la instrucción Eucarístico Misterio en el número 33 dice: se debe persuadir a los fieles a que comulguen en la misma celebración eucarística, pero los sacerdotes no rehúsen a administrar la Sagrada Comunión fuera de la misa a los que la pidan por causa justa. Básicamente esto se refiere a quiénes, a los enfermos, ¿no?, que piden que lleven, pues ellos por la enfermedad que tienen o por el impedimento físico que tienen, no pueden asistir. Pues el sacerdote no se ha de rehusar en administrar la Sagrada Comunión fuera de la misa a ellos que nos están pidiendo. En este caso, lo más común son los enfermos. Cuando se distribuye la comunión fuera de la misa, puede preceder, si se juzga oportuno, una breve celebración de la palabra, según las normas de la instrucción o de instrucción. Ojo, son documentos que les recomiendo también que leamos. Inter Ecumenici, de los números 37 al 39. Muy bien. Y ya lo contempla este ritual: celebraciones de la palabra para distribuir la comunión fuera de la misa. Muy bien. Dice: si por la escasez de sacerdotes no puede celebrar la misa y un ministro dotado de la correspondiente facultad por indulto de la serie apostólica distribuye la comunión,
Se observará en la administración de la misma el rito prescrito por la autoridad competente. Ya lo vimos, que es este ritual, ¿verdad? Este ritual que tenía en mi mano. Y dice este ritual: incluso conviene que quienes están impedidos de asistir a la celebración eucarística de la comunidad se alimenten asiduamente con la Eucaristía, para que así se sientan unidos no solamente al sacrificio del Señor, sino también unidos a la comunidad y sostenidos por el amor de los hermanos. Incluso nos habla de la comunión diaria a los enfermos, ¿eh? No solamente los domingos, sino diaria. Asiduamente, y lo asiduamente el ritual interpreta como diario. La Sagrada Comunión fuera de la misa se puede dar en cualquier día y a cualquier hora. Conviene, sin embargo, determinar, atendiendo a las utilidades de los fieles, la hora para llevar a cabo este servicio, este ministerio, de dar la comunión. O sea, ponerse de acuerdo con las familias, ¿verdad? Y esto ya ustedes lo tienen muy bien dominado. Muy bien. Y aquí está. El ordinario del lugar puede conceder esta facultad de distribuir la comunión a otros ministros extraordinarios cuando vea la necesidad para la utilidad pastoral de los fieles. Y no se disponga de sacerdote, de diácono o de acólito instituido. ¿Bien? Esto es muy importante, ¿eh? Sacerdote, diácono y acólito. Porque por ahí me han dicho los seminaristas que están instituidos acólitos, ¿verdad? Que llegan a las parroquias y ellos somos acólitos. Entonces el ministro extraordinario de la comunión ha de dar un paso a un lado, porque en la jerarquía el primero es el sacerdote para distribuir, ¿no? Después el diácono, y después el acólito instituido como ministerio, no el niño, ¿no? Que sirve con ajillo, sino acólito instituido como un ministerio laical. Muy bien. Entonces, si a ustedes les toca en su parroquia que vaya un seminarista instituido acólito, él y no hay diácono, y el sacerdote se encuentra enfermo o no puede caminar, o en ese momento le dio patatús, ¿verdad? Y se mareó y se tiene que sentar, el que debe distribuir la comunión es el acólito. No vayan a hacer, no, es que a mí el Señor obispo yo me hizo extraordinario la Sagrada Comunión y yo voy a hacer. Cuidado, el acólito. Muy bien. El lugar en que de ordinario se distribuye la Sagrada Comunión por la misa es en la iglesia oratorio, cuando se hace una celebración de la palabra, ¿verdad? Para distribuir la comunión. Sin embargo, hay otros lugares, sin excluir las casas particulares, se puede dar la comunión cuando se trata de enfermos, presos y otros que sin peligro o grave dificultad no pueden salir. ¿Y a quiénes se refieren estos? A los familiares del enfermo. ¿Sí? Hay un familiar del enfermo que no puede salir porque lo tiene que cuidar, puede comulgar en ese momento. Se le ha de distribuir también a él la comunión, si está debidamente dispuesto. Todo eso lo tenemos que prever también, porque hay familiares que no pueden ir a la misa porque están cuidando al enfermo. Hay quienes tienen la gracia de que se van turnando, ¿verdad? Y bueno, aprovechan y van a la misa. Pero cuando no hay, ellos son también los que tienen derecho a recibir la comunión, no solamente al enfermo. Y cuidado también, ministros, porque luego dicen, no, tú no, porque tú puedes ir. Hay que preguntar a los familiares que están asistiendo al enfermo. ¿Sí? Ellos te van a decir, o sea, no te preocupes, yo normalmente sí puedo, me doy un tiempo y voy, ¿no? O te van a decir, ¿sabes qué? No, pues del plano no puedo. Muy bien. Entonces, nos quedan 5 minutos. Algunas cosas que se han de observar a la distribución de la Sagrada Comunión
fuera de la misa, ¿verdad? No doy con bola con este aparato. Me rebasan con esta tecnología. En las iglesias u oratorios se ha de tener el corporal sobre el altar cubierto con un mantel, 2 cirios encendidos, se puede utilizar la pared. Muy bien, cuando es en la iglesia. Ustedes van a hacer una celebración de la palabra para distribuir la comunión, han de tener en cuenta esto. Muy bien. Otros lugares, una mesa cubierta con un mantel con 2 cirios. Cuando van a visitar a los enfermos para distribuir la comunión, hay que procurar que la familia tenga una mesita disponible con un mantelito, con 2 cirios, para que ustedes lleguen y coloquen ahí, ¿verdad?, las formas consagradas. Muy bien, esto lo tienen muy bien dominado. Otros aspectos a tomar en cuenta: los otros ministros llevan, o sea, el sacerdote pues lleva su alba, igual el diácono, ¿verdad?, con su estola. Los otros ministros lleven o el vestido litúrgico tradicional, que ha sido, esto ya le corresponde al obispo determinar si ustedes tendrán que utilizar alguna vestidura, ¿verdad?, litúrgica, algo. Que yo sepa, hasta ahorita no se ha dado nada, ninguna norma con respecto a eso, ¿no? Por así decirlo, en la arquidiócesis de Tijuana me tocó que sí, que los ministros extraordinarios de la comunión utilizaban alba blanca, ¿sí? Como y se colocaban el alba y ayudaban a distribuir la comunión. Ese es en el lugar donde me ha tocado ver que utilizan una vestidura, ¿no? Hay algunos otros aquí en Obregón y en las otras parroquias de la diócesis que utilizan algún signo, como una tipo estola, algo así, ¿no?, que los distingue, ¿no?, como ministros extraordinarios de la comunión. Pues si lo tienen, si se los han puesto, pues hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, que no les dé vergüenza. A veces sí les da vergüenza, ¿Qué más? Llévense la Eucaristía en una cajita o en un vaso cerrado. Ya sabemos que todos tienen, ¿verdad?, su relicario, ¿verdad?, para que van ahí la Sagrada Comunión. Consérvese la costumbre de depositar la partícula del pan consagrado en la lengua de los que reciben la comunión. Muéstrese y entregue al comulgante la partícula del pan consagrado diciendo la fórmula: el cuerpo de Cristo, a lo que cada fiel responde: amén. Si quedan algunos fragmentos después de la comunión, recójanse con reverencia y pónganse en el copón o échense en un vasito con agua. El agua utilizada en estas purificaciones o bien se asume o se derrama en un lugar conveniente. Y espero, confío, que sus relicarios siempre estén purificados. Porque muchas veces llevamos al Señor la forma consagrada, la distribuimos, cerramos el relicario, lo guardamos, lo echamos a la bolsa y nos vamos a la casa, porque ya me desocupé, sabiendo que posiblemente se desprendió alguna partícula y quedó ahí. ¿Qué quiere decir? Que ahí va el Señor. Y con la misma reverencia con que lo traías, con la misma reverencia de regresar. Atención, yo sé que no pasa entre ustedes, pero si llega a pasar, tengan cuidado en eso. Muy bien. En las disposiciones para recibir la comunión, acérquese con la conciencia limpia. Estamos hablando de aspectos también internos, ¿verdad? Acérquese con la conciencia limpia y con la recta disposición de espíritu. Nadie que esté consciente de pecado mortal, por contrito que sea, se acerque a la Sagrada Eucaristía sin previa confesión sacramental. Muy bien, eso es para todos, incluyendo el sacerdote. Y aquí viene algo muy interesante que se nos ha olvidado a muchos. El ayuno eucarístico.
1 hora antes, en ayunas de alimentos y bebidas, con la sola excepción del agua y las medicinas, ¿no? ¿De acuerdo? Se recomienda a los que han sido alimentados con la Sagrada Comunión que permanezcan algún tiempo en oración. Esto del ayuno eucarístico está muy deteriorado y muy olvidado por parte de todos nosotros, incluyéndonos los sacerdotes, que también hemos de guardar el ayuno eucarístico antes de celebrar la Eucaristía. Muy bien, porque también vamos a recibir al Señor. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Muy bien, mis hijos. Para ustedes que también comulgan. Entonces, y tener esos momentos de oración ante el Señor, en el cual hemos entrado en plena comunión. Y creo que es todo. Muy bien. Bien, me pasé 2 minutos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de concluir, gracias Padre Aníbal por tu invitación, gracias a los organizadores. El señor obispo me ha nombrado, ¿verdad?, asesor diocesano de ustedes. Muy bien. Entonces, en la brevedad posible, me quiero reunir con el equipo diocesano que ya existe, según me dicen, ¿verdad?, de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, para ponernos de acuerdo y ayudarles, ¿verdad?, a todos ustedes en la formación, seguir contribuyendo con el Padre Aníbal y su equipo de ministros que se han preocupado durante todo este tiempo por estarlos formando, no solamente a los ministros de aquí, sino a todos los ministros extraordinarios de la comunión. Entonces, con mucho gusto asumo esta tarea, ¿verdad?, que me ha encomendado el obispo, y en la brevedad posible me reuniré, por favor, con los del equipo diocesano. Yo les decía al señor obispo que tengo una limitación, que como casi no he estado aquí en la diócesis, o sea, en Obregón, pues casi no conozco a nadie. Pues entonces, si me dicen a mí, tal persona es el ministro, yo me quedo volteando para todas partes porque no lo conozco, pues no los conozco. Pues me explico, la mayor parte de mi formación y mi pastoral siempre ha sido fuera. Entonces, si me preguntan por gente de la sierra, créanme que conozco a Zacatecas y esto, lo otro, un par de esto. Pero me preguntan de Obregón, de Guaymas, de Guatabaco, Navajo, cero. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Padre, y espero que les haya ayudado un poco. Y tienen tarea, Varias instrucciones aparecieron que hay que leer. Una lectura así como que no tengo nada que hacer, pues lo leo. Bien, gracias. Gracias, Padre Francisco, un éxito con el favor de Dios. Si Dios quiere, en los siguientes meses también estaremos llamando a distintos sacerdotes. Ya el Padre Francisco lleva 2, no sé, vamos a hacer una encuesta que quiere que vuelva a la tercera. Ya está. Bueno, vamos a seguir, estamos en contacto para la formación de ministros y también esto es para todo aquel que quiera formarse, que quiera conocer un poco más, aunque no sea ministro. Respecto a lo que decía el padre de este servicio que va a ejercer, bueno, pues ya viene la miércoles de ceniza, Semana Santa, pero con el favor estará llegando información a los distintos ministros. Ahorita me llamaba la atención un comentario que hacía el padre de que el ministro, el sacerdote ordinario tiene que llevarlo. El ministro ordinario de que si está el sagrario al pie del altar, aquí atrás, por ejemplo, como está la obispo de Guadalupe, ¿no? En otros lados, el ministro ordinario tiene que ir por él. Y me tocó en una visita pastoral, se quejaron del párroco, porque llegó párroco nuevo y el párroco nuevo quiso hacer lo que decía el padre Francisco. Pues está ahí con ella, no camina ni 2 pasos, y el padre dijo, pues yo lo hago. Y los ministros se armaron revolución y le pusieron el dedo con el obispo de que era prepotente. No sabía yo eso. Sí, no sabía para eso. Claro. Y le pusieron el dedo y incluyeron que era muy prepotente, que no los dejaba hacer su servicio, que era tarea de ellos
hacer esto, que el Padre no tenía por qué hacer eso. El obispo les contestó como les contestó el Padre. Les dijo el Padre Francisco, el ministro ordinario es quien debe de llevarlo. Entonces, porque ustedes son extraordinarios. Y no, el Padre no conocía ese detalle. Después te voy a contar otra historia de terror. Pero sí le da mucha atención. Y todo lo que dijo el Padre Francisco, yo creo que nos cayó como para revisarnos y actualizarnos. Muchas gracias por su presencia. Con el favor de Dios, nos vemos el mes que entra, si Dios quiere. Sorpresa con el expositor. Gracias a todos, gracias Padre Francisco y que Dios los bendiga. A los ministros de catedral les quito 5 minutos, quédense 5 minutos nada más de catedral. Gracias, buenas noches. Nos da la bendición del Padre, yo creo que El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen buena noche.